Muy buenos días a todos y todas las personas que nos están acompañando, que están presentes en la vista. También aquellos que nos puedan sintonizar a través de las diferentes plataformas digitales que a través del internet van a estar viendo la vista. En el día de hoy, 8 de febrero, siendo las 10:15 de la mañana, abren los trabajos de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes para atender el proyecto número 1372. En esta audiencia, que fue convocada para la Salón de Audiencias número 1, se va a atender y discutir y analizar el proyecto de la Cámara para que busca establecer la Ley de Competencia Desleal de Puerto Rico. Entre otras cosas, tiene el objetivo de prohibir actos de competencia desleal en el mercado de Puerto Rico, enmendar la ley número 77 de 1964, según enmendada, conocida como la Ley Antimonopolística de Puerto Rico. En este momento no están, lamentablemente, otros compañeros que fueron debidamente convocados. Excuso al compañero Jesús Manuel Ortiz, que es miembro de la comisión, pero tiene problemas de salud que le impiden estar. Otros compañeros están en otras vistas públicas de otras comisiones a las cuales pertenecen, y puede ser de que se puedan ir integrando en la medida que avance la vista. En la mañana de hoy reconozco y estamos contando con la comparecencia del licenciado Fernando Echegaray D'Alessio. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, presidente, y estoy muy agradecido a la Cámara de Representantes y a usted por darnos la oportunidad hoy de compartir nuestras ideas y nuestros pensamientos sobre este tan importante proyecto de ley para Puerto Rico. También nos acompaña, por favor, identificarse. El licenciado Fernando Echegaray Romero, aquí acompañando al doctor Echegaray también. Excelente, bienvenidos a ambos. Gracias por su diligencia, por su disposición y disponibilidad para aportar sus impresiones, sugerencias y recomendaciones con relación a este importante proyecto. También coincidimos luego de evaluar el mismo, que pues servirá para ayudar el desarrollo y crecimiento de diferentes empresas que lamentablemente, mientras no esté regulado este tipo de leyes adecuadamente, que permiten que se creen espacios de competencia desleal, eso va en detrimento del desarrollo económico de diferentes regiones o diferentes áreas de producción. Así que entendemos que este tipo de proyectos es importante, no solamente para el distrito que nosotros representamos allá en la montaña, sino para todo Puerto Rico, y por eso es que agradecemos su gentileza y su tiempo para hacer las aportaciones que está haciendo en el día de hoy. Habiendo dicho eso, voy a resumir las reglas que establece la Comisión de los Jurídicos para este tipo de vistas públicas. En principio, se le van a conceder a cada deponente hasta 10 minutos para realizar su presentación. No obstante, en vista de que contamos con el privilegio de tener al doctor Echegaray y también al licenciado Fernando Echegaray, que realmente son, por decirlo así, peritos en este tipo de temas y de áreas de estudio, y si conozco que también ha hecho escritos relacionados al tema, pues voy a ser flexible y no le voy a poner un tiempo específico para que pues nos pueda abundar sobre todo tus aportaciones. En segundo lugar, de llegar algunos compañeros que interesen hacerle algunas preguntas o una exposición, pues las reglas proveen que tienen un máximo de 10 minutos, y aquellos que son portavoces de delegaciones de partido tienen hasta 15 minutos, en los cuales pueden o hacer una exposición sobre el proyecto o hacerle preguntas para aclarar algunas dudas. No se entran en debates o en careos entre ponentes o entre representantes. Habiendo establecido las reglas de funcionamiento, vamos a entonces solicitarle al doctor Echegaray que comience entonces con la ponencia. Puede hacer lectura de la ponencia. Si se siente más cómodo, puede abundar sobre algo que entiende que es importante establecer ejemplos, o puede también hacer un resumen en sus propias palabras, como usted entienda que pueda ser más productivo, más constructivo llevar ese mensaje. Adelante. Sí, pues muy buenos días a todos. Primeramente quisiera comenzar por ponerla a la disposición de esta Comisión de los Jurídicos de la Cámara
esta tesis doctoral que yo redacté sobre la materia de competencia desleal, la cual obtuvo una calificación de sobresaliente. Dentro de la primera página pues está la certificación de la Universidad Complutense de la evaluación que fue sobresaliente, que la realizaron 5 doctores en el tema, y la quiero dejar pues pasársela más tarde a la comisión para que la use como base durante el análisis que hagan dentro, interno, sobre ese particular. También aprovecho que un libro que escribí sobre el tema de competencia desleal, que se publicó el año pasado en febrero, que proviene de la tesis y que aclara bastantes temas sobre qué trata la competencia desleal en Puerto Rico, en España, en Estados Unidos, y puede servir también a los abogados que ustedes tengan en la Comisión de los Jurídicos como sitio para seguir, ¿verdad? Para lograr un proyecto noble para nuestra isla, que es lo que estamos buscando con Vamos a acusar recibo de estos 2 libros, uno titulado, como usted estableció, tesis doctoral, Nuevo régimen jurídico en materia de competencia desleal para Puerto Rico. Estudio comparado entre el derecho español, estadounidense y puertorriqueño. Y también hacemos referencia y damos por recibido, agradeciendo que nos haya suplido este material, titulado Competencia desleal por actos de engaños e imitación. De igual manera, un estudio comparado entre España, Estados Unidos y Puerto Rico. Vamos por recibido y agradecidos por la gentileza, ¿verdad?, de ponerlo en perspectiva y para hacer un buen uso de esta información. Adelante. Ok, cómo no. Pues déjeme ajustar un momentito aquí porque voy a leer parte de mi ponencia. Rapidito por aquí. Vamos a buscarla aquí rápido, que ya estoy para empezar. Y la otra pues la voy a discutir. Ya mismito estoy por aquí. Bueno, comienzo esta ponencia con una breve introducción sobre lo que se considera una práctica de competencia desleal. Pero vamos un segundito. Okay. En el mercado. ¿Qué es la competencia desleal? Estoy ajustando esto un momentito aquí. No existe una definición específica o exacta que incluya todos los actos que se consideran prácticas desleales, mercantiles, entre competidores en el comercio. Trata de una conducta empresarial que surge de la creatividad de los hombres y mujeres de negocios que participan en un mercado común, el cual evoluciona a tenor con los cambios que ocurren en la sociedad y en cuyo fin es lograr retirar o desbancar a otro competidor mediante actos injustos, inmorales, faltos a la ética, entre otros, que se consideran desleales. Es una actividad mercantil ilícita y abusiva del derecho de competir de los participantes del mercado. Partiendo de esto, la competencia desleal se podría definir como la actividad de competencia que, por corresponder a alguno de los actos o conductas tipificadas legalmente como contrarias a las reglas de la corrección y buenos usos acorde con la buena fe, pueden ser objeto de reclamación ejerciendo las acciones legales correspondientes, como por ejemplo, se consideran actos de competencia desleal los capaces de crear confusión por cualquier medio respecto a los productos o a las actividades económicas de un competidor. También las aseveraciones falsas proferidas en el ejercicio del comercio y capaces de desacreditar la actividad o producto de un competidor, o la utilización directa o indirecta de una indicación falsa o engañosa sobre la procedencia u origen de un producto, y otros. Para que un acto de competencia desleal sea sancionable, es preciso que produzca un daño, o sea susceptible de producirlo. Dentro del ámbito del derecho de la competencia desleal ya existen ciertas áreas específicas que están reguladas por leyes federales especiales, como la de derecho de autor, la de patentes, marcas y secretos comerciales. Estas leyes protegen a los titulares de estos derechos contra actos de competencia desleal en el mercado dentro de los ámbitos que regula cada una de estas normas. Las demás leyes contra actos o prácticas de competencia ilícita se regulan bajo leyes estatales. Esto por la decisión trascendental del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Eric Railroad Company versus Tompkins. En este litigio
la Corte determinó que, excepto en asuntos regulados por la Constitución de los Estados Unidos o por leyes del Congreso, la ley que se aplicará en asuntos civiles, en cualquier caso, en los tribunales federales, es la ley del Estado. El tribunal dispuso, there is no federal general common law. No hay una ley federal general de lo common law, o sea, de derecho común. Y en esta materia de competencia desleal solo existen promulgadas leyes o reglas federales sustantivas generales de common law que se aplican en los estados, ya sean de derecho comercial, daños y perjuicios y otras. En relación con estos actos de competencia desleal que se regulan bajo leyes estatales, podemos mencionar... Ahí, perdona que me interrumpa. Dígame, sí. Brevemente. Este caso data de los años 30. 1938 ese caso. Después de eso, ¿y permanece intacto el esquema estatutario federal? Sí, o sea, en el sistema federal, todo el tribunal, por ejemplo, el Tribunal de Distrito para Puerto Rico, todo caso civil se aplica la ley de Puerto Rico. Igualmente, los estados, todo caso civil se aplica la ley del estado en el Tribunal Federal. O sea, eso es basado en ese caso. Ese caso. Así que no va a haber una ley federal que atienda este asunto. No existe. Va a atenderse de caso en caso dependiendo del estado donde esté el tribunal atendiendo esa controversia. Sí, de hecho, en Estados Unidos hay leyes federales de patentes, de marca. Recientemente hicieron una de secretos de negocios, pero no hay una ley federal general sobre competencia desleal. Eso le compete a cada uno de los estados generar sus propias leyes. ¿Y a qué usted entiende que pueda obedecer eso? ¿Por qué no tiene jurisdicción para hacerlo? Bueno, por este caso dijo, no hay... las leyes de common law son leyes de derecho común, o sea, de derecho consuetudinario, de uso y costumbre, que el tribunal es el que determina, basada en la, ¿verdad? En los precedentes judiciales que se establece, ese es el derecho común. Sí, pero por ejemplo, hay temas en los cuales el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que están reservados para los estados, pero por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos permite que hoy se reserva el campo de legislación cuando pudieran afectar asuntos interestatales o el comercio interestatal. Ah, bueno, claro, en el comercio interestatal, sí, exacto. Si estamos hablando de competencia desleal, estamos hablando de negocios, estamos hablando de actividad económica. Le pregunto, ¿Estados Unidos o el Congreso de Estados Unidos sí tendría autoridad constitucional o facultad de ley para aprobar legislación que regule o atienda el problema que crea la competencia desleal? Bueno, vamos un poquito hacia atrás. Existe la Federal Trade Commission, ¿verdad? Y la ley de la Federal Trade Commission, que básicamente trata sobre competencia desleal, ¿verdad? Pero en el interés público, pero en el privado no lo atiende. Y es la única agencia que dentro de sus normas no tiene un preemption, no sobre leyes de competencia desleal de los estados, sino que trabaja con ellos. No existe en ninguna ley federal que ocupe el campo sobre competencia desleal. ¿Y a qué perdóname mi ignorancia nuevamente, a qué puede obedecer eso? ¿No hay interés de los legisladores federales a atender ese campo, a atender ese asunto? ¿O por qué necesariamente reservárselo a los estados? Bueno, cuando se hizo la ley Lahan en 1946, después se trató de enmendar en el 1952 para meter una parte que fuera legislación sobre competencia desleal, y hubo mucha turbulencia en el sentido de que debían permitir que los estados cada cual decidiera cómo van a manejar esa competencia desleal. No pasar across the line, across the border, unas reglas claras, porque Alaska, Hawái, Florida, Texas, especialmente California, que es un estado tan regionalista, eso se formó esa situación. Entonces han permitido, por eso es que no hay ninguna ley que ocupe el campo, ni la ley de marcas, ni la de patentes, ni la de secretos comerciales, en el sentido de la competencia desleal. Hablando un poquito más de la competencia desleal, la competencia desleal general es la sombrilla de todos los demás actos que son derechos de autor, de patente, de marca, de secretos de negocio. Pero coge otras cosas que no las cubre esas leyes especiales. Y ahí es que estamos nosotros. Entiendo. Continúe. ¿Cómo no? Sí, claro, sí. Bueno, me quedé aquí un momentito. Ajá, bueno, bajo la competencia desleal se regulan leyes estatales que podemos mencionar las siguientes, pues, que esas no están consideradas en las leyes especiales que acabo de mencionar, federales, que son como los actos de engaño, de confusión,
denigración, comparación, imitación, omisiones engañosas, prácticas agresivas, violación de secretos, venta por debajo del costo, aprovechamiento del esfuerzo ajeno, aprovechamiento de la reputación ajena. Por otra parte, en la jurisdicción de los Estados Unidos ocurren muchos casos de prácticas de passing off. Passing off es una figura jurídica distinta a lo que es las leyes estas de patente, marcas y de autor. El passing off es hacer pasar el producto mío como si fuera el producto de otro que se vende mucho. Engañar al público en ese sentido. Como lo que usted describe como una práctica de imitación, o tiene una No, la diferencia. práctica de imitación, la imitación en Estados Unidos es libre. Solamente puede ser evitada si usted tiene un derecho de exclusividad. Volvemos a lo mismo, de patente, de autor o de marca, o de secreto de negocio. Fuera de eso, todo se puede copiar en Estados Unidos. España no es así. España tiene unas regulaciones de que si usted ha trabajado mucho, aunque no lo tenga en exclusividad, pues usted debe tener un derecho sobre eso, porque usted lo creó y todo esto. Pero los americanos en ese sentido son tajantes y son bien claros y han declarado, bueno, hay muchos casos que han declarado inconstitucional distintas leyes que han tratado de controlar eso. ¿Bajo qué cláusula o bajo qué Bueno, de la ley de patentes, la Constitución de los Estados Unidos, la sección donde las marcas y las patentes, me parece que es la sección 8 de la cláusula segunda de la Constitución, donde indica que pues, el derecho de autor y de patente se le conceden a la persona por un tiempo limitado, no es ilimitado. El de patente es por 20 años en promedio y el de autor es por 70, la vida del autor más 70 años, básicamente. Esos son los derechos que se conceden, pero no son ilimitados. Entonces, lo que trata de evitar los tribunales es que usted, como una ley de competencia es legal, extienda ese término. Ajá. Usted que ha hecho el estudio comparado, si nos Sí. fuera a recomendar a nosotros los legales en Puerto Rico, ¿cuál sería el mecanismo, el esquema más justo? Uno que sea bien libre, como el que usted dice que... ¿El de imitación usted dice? Ajá, no, el de regular este tipo de temas de competencia desleal, cualquiera que sea, Sí. imitación, omisiones engañosas, prácticas agresivas. Entendí que me dijo que en España es diferente y que sí es más proteccionista de pues, esa persona que hizo esa creación. Sí. Pero si usted nos fuera a recomendar, ¿cuál de los dos sistemas o modelos son más eficientes si o más recomendables que aprobáramos? Representante, yo le diría que el español y el europeo porque está bien adelantado. Lo que sucede es que si lo aplicamos aquí a Puerto Rico no nos declaran inconstitucional del saque la primera semana del Tribunal Federal. Porque, ¿Bajo qué? bajo el tema de imitación solamente, no los otros actos. Los actos de imitación son libres en Estados Unidos. Usted puede imitar, usted crea lo que usted crea, una silla, una mesa, y no tiene una patente sobre eso. Yo puedo ir mañana a copiarla y hacerle igual, le cambio el color. Eso es legal. Por ejemplo, si nosotros copiamos una ley de Rusia que prohíbe que la gente hable de forma libre y sin ningún tipo de restricción, pues nosotros entonces vamos a crear esa ley y inmediatamente la van a crear inconstitucional porque la primera enmienda de Estados Unidos y también la Carta de Derecho en Puerto Rico establece que la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sí. Pero si nosotros copiáramos un modelo que es proteccionista a que se creen diferentes negocios, usted establecía una innovación, un artículo que no existía y que de alguna manera hay que proteger eso para que pues, puedan seguir desarrollándose diferentes mecanismos y métodos de invención o cosas que sean buenas para la sociedad. ¿Por qué usted dice que sería inconstitucional inmediatamente? ¿Bajo qué cláusula o bajo qué doctrina? Bueno, ¿Qué es lo que...? Vemos el caso Bonito Vote, para que no tengo, tendría que buscarlo ahora mismo, es del 1989. La decisión del Supremo fue unánime. Bonito Vote era un manufacturero en Florida que cogió y empezó a hacer botes de fiberglass. Y le iba muy bien. Y vino otro manufacturero me parece que de Texas, y lo vio y lo copió y empezó a hacer esos mismos botes. Y vamos a ponerlo en pueblerino, como yo soy de allá de la montaña.
hay derecho a hacer copión, hay derecho a Hay quitar derecho a la- hacer copión en Estados Unidos. Exactamente. eso está porque yo tengo derecho, o sea, ¿derecho a qué? Derecho a la Bueno, porque propiedad, derecho a buscar la eso nace felicidad. de las leyes de la Constitución, del artículo de la patente y del autor, que las leyes de patentes, si no ¿Cómo se cual- entendí? Ajá. Hay una cláusula en la Constitución de Estados Unidos Sí. que habla de patentes. Y patentes dice, y derechos de autor. y derechos de autor. Eso Es la- eso está en la Constitución de Estados Unidos. Sí, la puedo buscar. Búscate un momentito el número, es que no la tengo. Entonces, sí. Entonces, básicamente, si usted no hizo las gestiones para proteger ese secreto o esa patente, no goza de una protección. Bueno, la política pública estadounidense lo que dice es lo siguiente: si no cualificó para una patente, pues no cualificó para para excluir a otros de usarlo. Por tanto, entra en dominio público. Ese es el razonamiento principio. dentro de todo eso. Si no cualificó Para una patente, para esa protección, para que esa brinda, protección de una patente, pues entonces no puede excluir a nadie. No puede excluir a Cualquiera nadie. puede usarlo. Entonces entra en dominio público. Si cualificó, pues por 20 años, excluye. Hay 15 años también, ¿verdad? Depende de la patente que vaya a hacer, ¿no? ¿Y cómo funciona en los países que usted entiende que son más avanzados y que en ese sentido son más proteccionistas? Bueno, en España básicamente es ¿Cómo casi lo contrasta? mismo de los 20 años si vamos a hablar de patentes. Lo que sucede en España es que si se hace una creación material es, no sé, pues yo hice Esa botellita. esa botellita y la estoy usando, pero no la llevé a hacer una patente, pero la llevo trabajando y vendiendo por los últimos 20 años, pues si otra persona lo hace, lo que va a crear es el riesgo de confusión que estaba, por ejemplo, Fernando Echegaray es que la hace y empezó a hacer el Juan Pérez. Pues Juan Pérez, al hacerle igual, pues crea en el público el riesgo de confusión que esta botellita es de Fernando Echegaray y empieza a venderla con la reputación de Fernando Echegaray, la botellita, básicamente. En España entienden que eso es un acto de competencia desleal porque es injusto que si Fernando Echegaray tuvo 20 años en lograr hacer la botellita y está vendiéndola, viene y lo que hace es que lo copia, se parasita de esa creación material y entonces ahí se aprovecha. Pues ahí en España eso es un acto de competencia desleal. ¿Y permitiría resarcimiento de daño? Sí, o como una lo mismo que compensación? tenemos aquí, resarcimiento de daño. Básicamente, lo que pasa es que en Estados Unidos no se permite eso. Las leyes de patente dicen que... Lo único es que tienes que registrar y obtener una patente. Una patente. Si no lo hiciste, ya eso es de dominio público. Dominio público, exactamente. Exacto. Si no cualificó esta botellita para una patente, significa que no salió de... O sea, no se puede excluir a otro de copiarla y entra en dominio público. Y el que la quiere copiar, la copia. Y ese es el sistema americano. Y usted sugiere que el mejor sistema entonces sería uno que independientemente si cualificó, si se logra demostrar que por cierto tiempo el único que lo desarrolló o lo inventó, aunque no, independientemente si la protege, ¿verdad? O si la registra, Sí. pues necesita unas protecciones. ¿Eso es recomendable para nosotros o sería recomendable? Bueno, si usted no la quiso proteger, pues mala suerte, perdió todos sus derechos. ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué modelo? Hay varias cosas. Primero, la persona quizás quiere protegerla, pero no cualifica el artículo para ser protegido. Eso puede ser una situación que surja, ¿no? Vamos a ponerse y por tanto entra en dominio público. Si me preguntan a mí, lo ideal sería el coger el modelo que tiene España, pues es un modelo bien justo, un modelo, ¿verdad? Que cuida la inversión que ha hecho la persona, ¿verdad? De buena fe. El modelo americano es más capitalista, es más agresivo, ¿sabes? Ok, si no cualificó para esto, pues el otro lo copia y quizás el otro que lo copia a lo mejor y hace otra cosa. Es como, ¿verdad? Es un tipo de pensamiento distinto. Es más comercializado el pensamiento legal en el sentido de la competencia en Estados Unidos que en España. España es bien agresivo también, ¿verdad? En términos de competencia, pero mirándolo así fríamente, esa es mi opinión, básicamente. Entonces, me parece que usted sugeriría que como que adoptemos el tipo de principios que son parecidos a la tradición más de España. Bueno, yo en el proyecto de ley hay cosas que básicamente se traen de Europa, no solo de España, al proyecto, que han sido fantásticas, como han resuelto muchas situaciones, pero no se puede cruzar una línea sobre la cláusula de supremación
con los Estados Unidos, porque tan pronto uno cruza esa línea, pues se va a caer inconstitucional el proyecto. Se va inconstitucional, no el proyecto, quizás el artículo, porque el proyecto, fíjese que tiene 27 artículos de ley, de esos hay como los primeros 17, y sacando la definición y los primeros 3, póngale que tiene como 14, que son artículos que son independientes el uno del otro, que trabajan independientes, que si uno lo llegan a declarar inconstitucional por cualquier situación, los otros no necesariamente. Entonces el proyecto de ley al final tiene una cláusula de separabilidad, sí, que claramente dice que es el sentido de la legislatura puertorriqueña, en que si una de ellas se declara inconstitucional, las otras siguen operando. Prevalecen el 25, el artículo 25. Exactamente, eso está pensado eso dentro de eso. Sí, eso está bien pensado ahí. Si por alguna razón se excede lo que puede interpretar un tribunal, porque sea con relación a ese mecanismo o a ese artículo, pero todo lo demás, pues que subsista. Sí, yo aprovecho para leerlo. Sección 8 de la Constitución. ¿Cuál, perdón? Artículo 2, sección 8. El artículo 2, sección 8 para récord de la Constitución es que da el derecho, el privilegio de derechos de autor y derechos de patente. To promote the progress of science. Sí. Sí, aquí aprovecho para leerlo. Dice, sí, por favor. To promote the progress of science and useful arts by securing for a limited times to authors or and inventors the exclusive right to their respective writings and discovery. O sea que le da por un tiempo limitado el derecho a los autores sobre sus libros o sus obras de arte y a los inventores sobre sus invenciones, básicamente. El privilegio de excluir a otro, de no usarlo. En las patentes típicamente son 20 años, ellos reciben esa remuneración, y en el derecho de autor son la vida del autor más 70 años. Es el promedio, básicamente. Cada una de esas leyes tiene sus especialidades, pero son muy interesantes, y esas leyes son ley suprema para Puerto Rico, ¿verdad? Todo lo que se diseña aquí de una ley conforme a algo que tenga que ver sobre competencia comercial, tiene que tomar en consideración esas leyes, porque son leyes supremas. Igual que hay una ley que es la de secretos de negocios, sin embargo, esa no hace un preemption, no desplaza ninguna ley territorial como esta. O sea, básicamente, en ese caso, es una ventaja esa ley porque permite que los estados, igualmente la ley de marcas americana tampoco desplaza, a nosotros tenemos en Puerto Rico una ley de marcas, o sea que no desplaza, permite que los estados y los territorios promulguen sus propias leyes sobre ese tema. Eso significa que en caso de que haya oscuridad, porque algún estado o territorio no decide legislar, pues entonces va a estar esa ley federal, pero en caso de que se decida legislar, pues se atiende a través del derecho estatal o el derecho del territorio. Eso es lo que se establece. Ok. Entonces, no, y acuérdense que cuando son leyes federales tiene que estar el ámbito de la competencia desleal, ¿cómo es? Interestatal, porque si no, pues le toca al Estado resolverla, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, en los tribunales. Y ha habido ocasiones en las cuales se han enfrentado alegaciones constitucionales, por ejemplo, que tengan que ver con esta sección 8 de este artículo 2 y vis a vis, pues que se reserva para el gobierno federal cualquier regulación o cualquier atención que tenga que ver con comercio interestatal. ¿Ha habido alguna ocasión que, por ejemplo... Mira, con comercio interestatal básicamente es bien... vamos a ver lo que sucede. Por ejemplo, vamos a hablar específicamente un ejemplo que cuando leí este libro o este proyecto, se me ocurrió un asunto histórico que hubo en nuestro distrito, ejemplo en Picú, las empresas Picú, que muchas veces el gobierno ha invertido para tratar de desarrollarlo. Y parecería que hay empresas quizás norteamericanas que buscan, por decir un ejemplo, crear unos especiales, y yo creo que usted lo establecía aquí, que tiene que ver con el costo, ¿verdad? Quizás venderlo hasta por debajo del costo para hacerle daño, ¿verdad? A las empresas que están creciendo. Aquí se describía como, yo creo que lo leí como venta por debajo del costo. Sí, venta por debajo del costo. Y entonces nosotros podríamos, en teoría, pregunto, aprobar una legislación que prohíba que se haga este tipo de prácticas porque son materia de competencia desleal. ¿Y qué pasaría a su juicio si alguien plantea, pero es que yo tengo 10 empresas a través de 10 estados y yo quiero venderla barata en Puerto Rico y si me lo impiden, pues me está afectando el comercio interestatal?
¿Ha habido algún tipo de De enfrentamiento? eso, sobre ese particular no ha habido, pero puede ocurrir. O sea, no, lo vamos a poner así. Si vamos a ese artículo en particular, que me parece que es el 18, la fijación de precios es libre. El mismo artículo dice, o sea, aquí usted pone el precio que usted quiera. Vamos a ponerlo así. Lo que pasa es que si usted viene y lo que hace, somos dos compañías nada más, y usted es una compañía bien grande y la otra es pequeña, y usted viene y opera 1 año, 2 años por debajo del costo, pues lo que usted quiere obviamente se cae de la mata. Se llama predatory pricing en el sistema americano, ¿no? Usted está trabajando con unos precios predatorios. Lo que estamos diciendo es que si se justifica por una razón, entonces no es una práctica de competencia desleal. Claro, si no sí. se justifica, pues entonces ahí es que entramos en lo que será competencia desleal. Bueno, sí, pero acuérdate que está está el escrutinio racional, que es el escrutinio que se utiliza para las leyes económicas y leyes que trabajan con situaciones sociales. Y están los otros escrutinios, ¿verdad? El escrutinio estricto, que es el que los tribunales evalúan. En nuestro caso, una ley como esta se evaluaría bajo el escrutinio racional. El escrutinio racional, hay una predisposición a que la ley no es inconstitucional. O sea, básicamente, tiene que demostrar la persona que ese artículo, o por ejemplo el 18 que estamos hablando, es inconstitucional. Sobre la prerrogativa, ¿por qué? Porque lo que le busca la ley es unos mercados que sean leales y transparentes. Lo que busca la ley es el correcto funcionamiento de los mercados. No es que está ayudando o banderizándose hacia ningún lado o hacia otro, o tratando de evitar poniendo un peaje para que no entre mercancía de otro estado aquí, sino sencillamente lo que está diciendo, no, usted venda lo que quiera aquí, pero dentro de lo que sea una competencia leal, justa y razonable para todos. Eso es básicamente lo que hacen las leyes de competencia desleal. Y eso es lo que busca este proyecto. ¿Quién define lo que es justo y lo que es razonable? Pues mira, esto es que verlo caso a caso. ¿El tribunal entonces? El tribunal básicamente lo tiene que ver caso a caso dentro de la prerrogativa que dice la ley, lo que ha dispuesto ustedes los legisladores, ¿verdad? Y el gobierno ha aprobado dentro de la ley, dentro de ese marco. Aquí este proyecto tiene como 12 actos ilícitos de competencia desleal y hay una cláusula general que es la número 6, que atiende actos que van contra actividades contrarias a la buena fe objetiva. Vamos a buscarlo por aquí un momentito. Si ven la cláusula número 6, pues dice, se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. ¿Por qué? Porque este es un artículo como una válvula autorreguladora, porque no todo, por ejemplo, usted puede fiscalizar los actos de engaño, de omisiones engañosas, de denigración, porque usted lo ve, son la experiencia que ha surgido, pero hay cosas que por la dinámica de los negocios se crean cosas nuevas. Por ejemplo, la internet vino y se creó, la criptomoneda llegó, el blockchain llegó, todas estas cosas son nuevas y no hay regulaciones para eso. Pues dentro de esta cláusula usted la podría regular fundamentado en la buena fe objetiva. Y el proyecto de ley define la buena fe en el artículo 2, que se lo voy a leer un momentito por aquí. Dice, una conducta en el mercado fundamentada en los valores de la honradez, lealtad y justo reparto de la propia responsabilidad. Exacto. O sea, lo que está buscando es las cosas que son justas, ¿verdad? Porque ahí nos pasa en los tribunales cuando uno va a hablar, usted es licenciado, nosotros también, representantes, que de pronto pues la ley como que no le da espacio a uno porque dice, o sea, dice unas cosas claras, objetivas, y no le da el espacio a uno y dice, pero tú sabes que esto es injusto, o sea, que él se ha llevado esto, que se ha robado esto, pero no permite, porque no hay ningún parámetro en ley que podamos ver. Ahí es que entra. Ahí entra esa cláusula general. Esa cláusula general en España ha tenido un éxito espectacular. Allí han sido más de 3 o 4 mil casos que se han visto con esto, porque es que el tribunal busca la justicia, ¿verdad? Es como el 1800, lo que era el 1802, exactamente. Que no establece específicamente qué son actos culposos, omisiones, pues ya le toca al tribunal establecerlo. A través de negligencia, que eso sí que ha dado mucha jurisprudencia. Yo creo que el artículo que más jurisprudencia hemos tenido. Yo pienso que sí. Pero pues si no fuese por ese artículo, pues hubiese muchos casos en los que no hubiesen podido tener remedio porque no había una ley específica que atendiera ese problema. Porque es bien difícil poder pensar todo, ¿verdad? Y con los años cambian las cosas también, ¿verdad? Porque las sociedades cambian. Y esto también tiene que ver con unos artículos que existían también, por ejemplo, que fueron eliminados en el Código Civil del 2020, sí, que le permitía al tribunal impartir justicia en equidad. Exacto.
Ese Exacto. tipo, como en base a las buenas costumbres Sí. y en base a la buena fe. El y derecho en en base común, lo que se llama el derecho en equidad. consuetudinario, Que, el derecho común. que el Exacto. juez tenga ante sí un caso de controversia y que esté convencido de que el remedio adecuado es X, pero como no encuentra un estatuto que ya Exacto. haya sido aprobado, pues Exacto. entonces no puede brindar el remedio que a todas luces es el más justo. Claro. Quizás este tipo de artículos permitiría Le da el espacio al tribunal para entrar y a ver, Por eso es y esencial. la equidad, en la justicia, bueno, como lo dice aquí mismo, ¿verdad? Buscando los valores, los valores de honradez, lealtad y justo reparto de las responsabilidades, ¿verdad? Pues básicamente esa cláusula es bien importante dentro de esta ley porque ayuda a resolver situaciones donde no hay una ley que la resuelva, vamos a poner, o no hay una disposición legal que lo diga, que lo atienda, exactamente, en ese sentido. De hecho, ¿cómo este proyecto beneficiaría o atendería? Porque usted sabe que hay una ley de antimonopolio en Puerto Rico y hay una división que se supone que esté por algún lugar, en una oficina, en el DACO, en el Departamento de Justicia. En Puerto Rico, la Oficina de Asuntos Monopolísticos, que está en el Departamento de Justicia, es la que está delegada por ley a atender los asuntos de competencia justa. Ellos llaman competencia justa, que es el artículo 3A de la ley 77, que usted muy bien mencionó hace un rato, de monopolio. Lo que sucede con esto es que, y si vamos un poquito al trasfondo histórico del 1964, que en el libro nosotros escribimos sobre el tema, es que cuando se fue a desarrollar esta ley, el derecho de competencia, vamos a pensar así, que como un bizcocho, la mitad es competencia desleal y la mitad es derecho antitrust, monopolio. Entonces, típicamente corren independientes, ¿no? En Estados Unidos. Aquí, pues tratando de evitar, porque había una situación en ese momento con la Federal Trade Commission y con el Departamento de Justicia, tratando de evitar tenerlas aparte, pues la metieron dentro de un solo proyecto de ley. Lo que pasa es que lo han hecho bien injusto, porque, por ejemplo, si usted reclama un acto de competencia desleal a través de esta ley, a través de la Oficina de Monopolio, lo que va a ir esta oficina es al departamento de DACO y lo que va a lograr el departamento de DACO, típicamente, que le dé una multa a la persona que está causando el daño. Pero la persona que sufrió el daño no recobra nada. Esa es la gran diferencia de este proyecto. Sí, entonces. Puede ser la persona agraviada quien lleve el caso personalmente y no tenga que depender de que alguien en el Departamento de Justicia que lleve el caso, que lo puede llevar también mutuo, porque fíjese que el proyecto está abierto a que la persona decida si quiere irse por la Oficina de Asuntos Monopolísticos o quiere ir al tribunal. O ambas. Sí. O él puede ir al tribunal y la Oficina Antimonopolística puede ir directamente también a DACO, vamos a ponerlo así, pero ella lo que va a conseguir es una multa, básicamente. Que con eso no resuelve. Un remedio adecuado. Y fíjese que esta ley antimonopolio, porque al mezclar las dos figuras jurídicas, la de la competencia desleal y la de la ley de antimonopolio dentro de una sola ley, pues a los que sufren actos de antimonopolio, de monopolio, perdón, le permiten cobrar hasta 3 veces los daños. Y los que sufren actos por competencia desleal no cobran nada. Cero. Le van a dar una multa al que hizo el daño, pero ellos no tienen derecho a una acción privada. Es más, no tienen derecho ni a un injunction. ¿Y las multas están definidas ya en cantidades específicas? No, eso DACO la pone, obviamente. Y hay dependiendo. Sí, porque si son multas que a lo mejor son irrisorias, pues no realmente no hay ningún disuasivo. $3,000 y ha hecho un daño de 50,000, no sé, eso realmente no. Pero fuera de esto, la persona perjudicada, pues logró evitar el acto. Pero tampoco puede, fíjese, tiene que, si va a la Oficina de Asuntos Monopolísticos, es la oficina la que puede emitir, conseguir el injunction para parar el acto ilegal que se está haciendo, no es la persona. Acá esto le brinda legitimación activa también al agraviado para solicitar la indemnización y la compensación adecuada. Y no como pasaría, por ejemplo, nosotros acá en la Cámara aprobamos hace algún tiempo un proyecto de ley, el proyecto de la Cámara 474, que da legitimación a personas que sientan que hubo un daño al medio ambiente, precisamente porque por diferentes razones, incluyendo falta de personal, recursos humanos, pues a veces el propio departamento está impedido de hacer eso. Pues en este caso, no estamos hablando de daños especulativos al medio ambiente, específicamente la persona agraviada ahora no podría ir al tribunal y llevar una acción para que lo resalzan, precisamente en temas de competencia desleal, porque no hay un esquema que permita. Aquí el hay sistema ese vacío. Exacto, existe ese vacío aquí.
De hecho, porque es un sistema jurídico administrativo el que hay aquí, no es jurídico, no es judicial, es jurídico administrativo el sistema que tenemos nosotros aquí.